Juan Montalvo, como intelectual y defensor de la libertad, utiliza las catilinarias para criticar los regímenes opresores de su época, especialmente el de Ignacio de Veintimilla. Su estilo de escritura combina elementos de literatura, filosofía y crítica social, lo que lo posiciona como un referente de la lucha en contra del autoritarismo en América Latina. La mención al contexto busca resaltar que esta obra sea un ejemplo de cómo la literatura puede ser una herramienta para combatir la injusticia. El tono y la crítica. El primer capítulo de las Catilinarias utiliza un tono profundamente crítico, cargado de sarcasmo y vehemencia. Montalvo emplea esta forma de escritura para capturar la atención del lector y transmitir la gravedad de la corrupción y el abuso de poder en el gobierno de Veintimilla. Su prosa se caracteriza por ser tanto emotiva como racional, ya que apela a la indignación moral del lector y también expone argumentos lógicos sobre la falta de ética y la incompetencia del tirano. En esta sección se percibe como Montalvo ve al pueblo como víctima de la opresión, pero al mismo tiempo como actor en el poder de cambiar la situación si decide despertar y actuar. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a analizar. La catilinaria se describe en un momento crítico. Una de las grandes virtudes de este capítulo. Juan Montalvo despliega una crítica contundente hacia Ignacio de Veintimilla, no limitándose únicamente a sus acciones políticas, sino extendiéndose también a cuestionar su carácter moral, con un uso magistral del lenguaje satírico y un tono mordaz. Montalvo compara al dictador con emblemáticas figuras históricas de la tiranía. Estas comparaciones no solo buscan desacreditar al líder en términos éticos, sino también exponer cómo, en su opinión, Ventimilla oprimía al pueblo ecuatoriano, utilizando el poder en beneficio personal y perpetuando la injusticia. Por eso se dice que Montalvo no solo expone los problemas de su época, sino que también plantea reflexiones universales sobre la ética en la política y el deber de los ciudadanos frente a la opresión. Montalvo insiste en que la libertad y la justicia son valores fundamentales que deben defenderse, incluso a costa del sacrificio personal. Por eso se dice que la obra se caracteriza por su lenguaje elaborado, lleno de metáforas y referencias clásicas que refuerzan la profundidad de su mensaje. Inspirado por autores como Cicerón, Montalvo combina la retórica con un tono combativo para conectar con su audiencia y desafiar las estructuras de poder. En conclusión, las Catilinarias 4 sigue siendo un llamado a la acción contra la corrupción y el autoritarismo, demostrando que las palabras pueden ser una herramienta poderosa en la lucha por la justicia. Por eso, se dice que Juan Montalvo nos deja un legado de resistencia intelectual y un ejemplo eterno de cómo la escritura puede transformar sociedades. El día de hoy les voy a hablar sobre las Catilinarias capítulo 6. Y antes de comenzar, voy a darles una pequeña frase que dijo Juan Montalvo. La pluma convence, conmueve y exalta. Yo convencí, conmoví, exalté a los jóvenes. Y el 6 de agosto fue la dictadura perpetua, la sentencia de García Moreno. Mi nombre es Andrea Kuzma. En esta diapositiva les voy a hablar acerca de cuáles fueron los puntos claves de este capítulo. Primero, crítica a la tiranía. Segundo, defensa de la libertad y la democracia. Tercero, retrato del pueblo y sus padecimientos. Cuarto, uso del lenguaje como arma. Quinto, llamada a la resistencia y al cambio. Y como sexto punto, condena de la corrupción y a la mediocridad.
Continuamos. Ahora les voy a dar un resumen sobre el capítulo 6 de las Catilinarias de Juan Montalvo. El autor continúa su enérgica crítica al régimen de Ignacio de Vintimilla, denunciando la corrupción, la opresión y la falta de moral que caracterizan su dictadura. Montalvo describe cómo el pueblo sufre bajo un gobierno que se enriquece a costa de los más vulnerables, mientras exalta los valores de la justicia y la libertad. Como conclusión del capítulo 6 de las Catilinarias es que el autor ve en la dictadura de Ignacio Vintimilla una continuidad del legado autoritario de Gabriel García Moreno, al que considera el origen de los males que aquejan a la República. Montalvo denuncia la corrupción, la opresión y el fanatismo como herramienta de estos regímenes para mantenerse en el poder, y hace un llamado a la resistencia y al despertar del pueblo. Muchas gracias. Las Catilinarias, capítulo 7, presentado por Justin García. Crítica a la tiranía. En su Catilinaria número 7, Juan Montalvo despliega una crítica feroz contra la tiranía y la corrupción, con una pluma que no perdona. Describe la tiranía como un monstruo alimentado por la ignorancia y el temor de los pueblos, y como una fuerza que ahoga las virtudes cívicas y perpetúa el abuso de poder. La educación como redención. El autor enfatiza la importancia de la educación como camino para la redención social. Reclama con pasión que se eduque al pueblo. Solo así se salvará la sociedad y se devolverá la dignidad a la patria. Y por último tenemos la exhortación a la lucha. El autor destaca que, aunque el camino sea arduo y lleno de desafíos, solo a través de la resistencia y la unidad se pueden vencer los males que asolan a la sociedad. La lucha, en palabras de Montalvo, es la expresión máxima del amor por la libertad y la justicia. Mi capítulo de las Catilinarias es el número 8 y está presentado por Ivana Castillo, y a continuación voy a realizar un resumen y reflexión del capítulo 8. Montalvo en el capítulo 8 nos muestra que es más complejo y filosófico, reflexiona sobre el carácter humano, el poder y la moralidad en tiempos de dictadura. Plantea una crítica a la hipocresía que, según él, caracteriza a las personas que apoyan a García Moreno, además de criticar profundamente a la sociedad ecuatoriana por su falta de valentía para resistir la opresión, y expresa una fuerte condena hacia los que apoyan el régimen sabiendo de las injusticias que éste. Finalmente, Montalvo nos muestra y reflexiona sobre las razones que llevan a las personas a aceptar este tipo de gobiernos. Muestra cómo el miedo, la falta de educación y el conformismo han permitido que se perpetúe un sistema que oprime y manipula a la sociedad. Una frase que dice en este capítulo es: los tiranos no mueren de muerte natural, la humanidad los vomita. Y esto nos muestra de alguna forma el destino inevitable de los tiranos, quienes gobiernan con opresión y abuso. Sugiere que aunque puedan ejercer un control temporal, sus actos terminan provocando una reacción colectiva de rechazo por parte de las personas que sufren bajo su yugo. Las Catilinarias, capítulo 9, presentado por Jennifer Morales. Gobernantes. La calidad de los gobernantes determina el destino de las naciones. En países con poca civilización prevalecen la ignorancia y la corrupción. Sin embargo, ministros y consejeros sabios y virtuosos pueden hacer que el gobierno sea excelente, incluso con un rey mediocre. Líderes visionarios. Como Bismarck y Cavour muestran cómo los líderes visionarios pueden transformar a sus países hispanos. Otto von Bismarck fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante sus últimos años de vida se le apodó el Canciller de Hierro por la determinación con la que perseguía sus objetivos políticos. Camillo Paolo, conde de Cavour, fue un estadista
italiano y una figura destacada en el movimiento hacia la unificación de Italia. Fue uno de los líderes de la derecha histórica y primer ministro del Reino de Piamonte-Cerdeña, cargo que mantuvo durante toda la Segunda Guerra de la Independencia italiana y las campañas de Giuseppe Garibaldi para unificar Italia. Tras la declaración de un Reino de Italia unido, Cavour asumió el cargo de primer ministro de Italia y murió después de solo 3 meses en el cargo, por lo que no vivió para ver la incorporación de Venecia o Roma a la nueva nación italiana. Ecuador versus otros países hispanoamericanos. Compara a Ecuador con otros países hispanoamericanos, destacando la falta de liderazgo ilustrado en el país. Se menciona que otros países tienen presidentes ilustrados como Domingo Sarmiento y Avellaneda en Argentina, Errázuriz en Chile y Rafael Núñez en Colombia. Ignacio Vintimilla. Se critica al presidente Ignacio Vintimilla por su falta de educación y visión limitada. Juan Montalvo sostiene que en Ecuador la ineptitud y la corrupción prevalecen y que la inteligencia y la virtud son desplazadas por la ignorancia y el vicio. Destaca la importancia de una renovación política y social para sacar el país de la crisis en la que se encuentra. Se resalta la necesidad de líderes honestos y capaces que trabajen por el bien común en lugar de buscar beneficios personales. Las Catilinarias, capítulo 10, presentado por David Gavata. Contexto general. Montalvo critica la decadencia de la República Ecuatoriana bajo la dictadura de Vintimilla, describiéndola como un cuerpo enfermo corrompido por la tiranía e injusticia. Inspirado en Cicerón, traza un paralelismo entre la República Romana y el Ecuador. Temas principales: la decadencia moral de la República, las enfermedades de las instituciones, la responsabilidad colectiva en la decadencia y la necesidad de una regeneración moral. Análisis de los temas principales. Número 1. La decadencia moral de la República. En este, Montalvo señala que la República ha perdido sus valores fundamentales de justicia, libertad e igualdad. La corrupción de los gobernantes y la pasividad del pueblo han transformado a la República en un reflejo de los vicios de sus líderes. Número 2. La enfermedad de las instituciones. En este, Montalvo compara la República con un cuerpo enfermo donde la corrupción actúa como un veneno que contamina instituciones como la justicia y el ejército. Estas, en lugar de proteger al pueblo, sirven al tirano, haciendo urgente una reforma para salvar la República. Número 3. La responsabilidad colectiva en la decadencia. Montalvo, en este, critica la pasividad del pueblo al señalarle que la tiranía persiste gracias a su complicidad. Llama a la ciudadanía a dejar de ser espectadora y a participar activamente en la resistencia para recuperar la libertad. Número 4. La necesidad de una regeneración moral. En este, Montalvo sostiene que derrocar al tirano no es suficiente, sino que es vital una regeneración moral basada en justicia, educación y la virtud. Propone formar una élite de hombres íntegros para recuperar la libertad y reconstruir la república. En conclusión, el capítulo 10 de las Catilinarias denuncia la corrupción y la tiranía de Vintimilla, destacando una responsabilidad del pueblo en tolerar la opresión. Montalvo pide una regeneración moral basada en la educación, la justicia y la honestidad para salvar la república. Muchas gracias. En el capítulo 11 de las Catilinarias, Juan Montalvo aborda temas de justicia, corrupción y la situación política de Ecuador en su época. A lo largo del texto, Montalvo critica abiertamente a los líderes políticos y a la sociedad que permite la corrupción y el abuso de poder. Dentro de los temas principales que podemos resaltar en este capítulo es la crítica social. Montalvo denuncia la hipocresía de los gobernantes y la falta de moralidad en la política.
Justicia. Se reflexiona sobre la importancia de la justicia y cómo ésta se ve afectada por los intereses personales y políticos. Desenlace de la corrupción. El autor advierte sobre las consecuencias de la corrupción en la sociedad, resaltando la necesidad de un cambio profundo. El estilo que Juan Montalvo utiliza en este libro es un lenguaje incisivo y retórico, característico de su obra, para poder transmitir sus ideas y provocar la reflexión en el lector. Su estilo es directo y apasionado, lo que refuerza su crítica a la situación política de su tiempo. Este capítulo es un llamado a la conciencia y a la acción, instando a los ciudadanos a no permanecer indiferentes ante las injusticias. Me presento, mi nombre es Gina Vacas, soy estudiante de tercer año de bachillerato paralelo A. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre el ensayo número 12 de las Catelinarias. Esta es una obra política literaria del autor Juan Montalvo, en la que denuncia la tiranía y Ignacio de Ventimiglia y hace un llamado a la justicia, la regeneración moral y la unidad nacional. El ensayo número 12 de las Catelinarias mantiene el espíritu combativo de Montalvo, quien denuncia los abusos y la corrupción de su tiempo, especialmente durante la dictadura de Ignacio de Ventimiglia en Ecuador. Antes de comenzar, me gustaría mencionar algunos puntos, como son el tono que él utiliza, que es un tono energético, sarcástico y mordaz. Montalvo utiliza un lenguaje cargado de indignación, con sarcasmos y metáforas que actúan su desprecio por los tiranos y su amor por la libertad. El mensaje central es que el autor condena la tiranía y la corrupción, destacando la necesidad de una ciudadanía activa y valiente, que defienda los ideales republicanos. Algunas estrategias literarias que él utiliza es el uso de la ironía para ridiculizar a Ventimiglia y a sus seguidores. También utiliza referencias históricas y filosóficas que fortalecen sus argumentos. Y por último, utiliza una apelación emocional para conectar con el lector y motivarlo a la acción. El objetivo es que Montalvo busca despertar en sus lectores el deseo de la justicia y la libertad, promoviendo el rechazo al autoritarismo y recordando el poder del pueblo para cambiar la historia. Ahora sí, comencemos. Comenzaremos destacando el índice de la presentación. Como primer punto está la introducción, denuncia de la tiranía en Ecuador. Como segundo punto está la corrupción y degradación del gobierno. Como tercer punto está la necesidad de una regeneración moral. Como cuarto punto está el papel de la juventud en la liberación nacional. Y como último punto está la conclusión, que es un llamado a la acción y a la unidad nacional. Siguiente punto, corrupción y degradación del gobierno. Un tema clave en este ensayo es la corrupción. Montalvo denuncia cómo los funcionarios del régimen se enriquecen de manera desvergonzada, saqueando los recursos públicos mientras el pueblo sufre. En sus palabras, los servidores del tirano no son más que mercenarios que venden su conciencia por un puñado de oro. Aquí el autor expone no solo la corrupción económica, sino también la moral que debilita los cimientos de la nación. Siguiente punto, la necesidad de una regeneración moral. A lo largo del ensayo, Montalvo enfatiza la importancia de una regeneración moral. Sostiene que la sociedad ecuatoriana debe recuperar los valores de la justicia y la libertad para superar la opresión. Una de las frases más impactantes es preciso que el pueblo despierte de su letargo y reclame con dignidad los derechos que le han sido arrebatados. Este mensaje resuena como un llamado a la acción y a la reflexión colectiva. Pasemos al papel de la juventud en la liberación nacional. Para Montalvo, la juventud es la clave para el cambio. Ve en ella la esperanza para revocar la tiranía, construir un futuro mejor. Él escribe, la juventud es la savia nueva que ha de nutrir el árbol de la libertad de nuestra tierra. Este pasaje destaca la responsabilidad de las nuevas generaciones de luchar por sus ideales y rechazar la opresión. Para terminar tenemos a la conclusión, llamado a la acción y a la unidad nacional.
El ensayo concluye con un llamado poderoso a la unidad nacional. Montalvo invita a todos los ecuatorianos a dejar de lado nuestras diferencias y a trabajar juntos por una patria libre y digna. Dice, unidos en propósito y corazón, derribaremos al tirano y levantaremos una patria digna y libre. Este mensaje no solo cierra con fuerza el ensayo, sino que también ofrece una visión de esperanza para el futuro. En resumen, el ensayo número 12 de las Caterinarias de Juan Montalvo no es solo una denuncia contra la dictadura de Ventimilla, sino también una obra profundamente reflexiva que nos invita a luchar por la justicia, a regenerarnos moralmente y a construir un país basado en los valores de la libertad y unidad. Espero que este análisis les haya inspirado tanto como a mí. Muchas gracias por escuchar.